Em, Hoy vamos a estar hablando acerca de la verdad. Yo creo que todos han escuchado hablar el pasaje de y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. De hecho, en la bandera de República Dominicana ese es el versículo que está inscrito. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, muchas veces estamos en estas situaciones donde se pone a prueba nuestro carácter y se pone a prueba lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos. Eh, Nos volvemos un poco más susceptibles a lo que está pasando en el mundo, a lo que está pasando dentro de nuestra casa y nos sentimos como encrucijados en muchas emociones y sentimientos. Eh, Realmente yo creo que las más grandes batallas que nosotros hemos librado han sido en nuestro pensamiento. Las batallas más grandes que yo he librado han sido con mi pensamiento, con las cosas que pienso, estoy sintiendo, que a veces llegan como una flecha y como que toman mucho poder y a veces las escuchamos y las creemos como, eh, ¿y qué tal si la cuarentena se extiende? ¿Qué tal si este va a ser el estado ¿Qué tal si este va a ser el estado actual como por mucho más tiempo? ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿Qué va a pasar con nuestros estudios? Nosotros cómo soñamos o planeamos cosas en un momento donde no hay nada estable, donde todo está cambiando y tal vez no sabemos qué vaya a pasar mañana. Entonces es un momento como de mucha incertidumbre, es un momento donde realmente hay muchas cosas que no podemos concretar para nuestra vida, hay muchas cosas que no podemos como soñar y es un momento donde nuestra mente se vuelve muy susceptible a sentir cosas o a pensar como de manera dramática lo que va a pasar en el mundo o la realidad o lo que está sucediendo ya. Y hay tantas señales, entonces, ¿qué pasa si el mundo se acaba? ¿Qué pasa si Dios llega? Entonces, nos encontramos como en un momento donde realmente tenemos que encontrarnos con toda esta clase de pensamientos porque tenemos tanto tiempo libre que no hay muchas otras cosas que hacer, que nuestro pensamiento comienza a maquinar y se comienzan a formular muchas cosas. Le decía a mi mamá que una de las preguntas como que más habían como tocado en mi corazón y que me habían puesto más sensible era como, bueno, y si Dios llega, yo no voy a poder decir como Pablo, alcancé mi meta, cumplí mi propósito, corrí la carrera y lo logré. Entonces, son como muchas cosas que están sucediendo en nuestra vida y si tú tienes muchos sueños y todo esto pasa, es como estamos en una hoja en blanco, realmente donde poder escribir muchas cosas no es muy sencillo porque pues no hay fundamento, no hay forma. Y a veces estamos como luchando con esto y Dios me decía como, conocer la verdad te va a hacer libre. Entonces volvemos al momento de la cruz, donde todo fue consumado, donde ya está todo hecho. Y decimos, ok, ya está todo hecho, pero si ya está todo hecho, entonces, ¿cuáles son las cosas con las que nosotros luchamos a diario? Y son esta clase de cosas, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esas son nuestras más grandes luchas. Todo lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos. En psicología existe algo que se llama red de creencias y es como una telaraña y que tiene como diferentes niveles y hacia el centro se hace como un poco más denso. Cada vez que nosotros creemos algo, eso cambia nuestra conducta y como que nos encamina a hacer algo o pensar algo. Por ejemplo, antes de la cuarentena, si tú ibas a salir y te decían va a llover, tú no te ponías unas bermudas y una camisetica, tú te pones unas chaquetas y unos pantalones. Entonces hay diferentes tipos de creencias que nosotros asimilamos que comienzan a cambiar como nuestra conducta. Si a ti te dicen, no, el gluten hace daño, a ti te hace daño, entonces tú dices, ok, yo no voy a comer más gluten porque el gluten me hace daño. Entonces hay unas cosas que comienzan a ser como cada vez más cercanas a lo que nosotros pensamos, que comienzan a modificar todo lo que nosotros somos. Lo que nosotros pensamos realmente tiene un gran poder sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no solamente pensamos en las cosas externas que cambian nuestra conducta, sino que comenzamos a ver esas cosas internas que están cambiando nuestra conducta? ¿Cuáles son las creencias que nosotros tenemos internas
que están modificando todo lo que nosotros somos. Y ahí es donde está la lucha. Porque si tú crees que eres muy chiquito, no va a haber nada que sea suficiente para ti. Si tú crees que eres muy alto, no va a haber alguien que sea más alto que tú que pueda estar contigo, que te pueda querer. O si tú crees que eres muy tonto, entonces ningún esfuerzo va a ser suficiente. Pero pasémoslo de lo superficial, interno, a lo espiritual. ¿Y qué pasa si yo no tengo el dominio propio que yo quisiera tener? ¿Qué pasa si mi tristeza es más fuerte de lo que yo pienso que es? ¿Qué pasa si realmente no tengo esperanza o si estoy luchando con la esperanza que creo tener? ¿Qué pasa si mi fe no es suficiente para sostener los planes o los sueños que yo estoy pensando? ¿Qué pasa si, y todo el tiempo decir, qué pasa si, o yo soy esto, o yo soy aquello, o sí, Dios es grande, pero aunque Dios es grande, yo soy muy pequeño? Y como que entramos a esa clase de cosas que nosotros no vemos, sino cuando estamos a solas. Entonces, cuando uno está a solas, como que todo este carácter y todas estas cosas que están en nuestros pensamientos y en nuestro corazón y en lo profundo comienzan a surgir. Entonces, tú te das cuenta de que no tienes tanta paciencia como creías tener, porque te molesta cuando una persona hace eso o aquello. Te das cuenta de que tal vez no eres tan tolerante con lo que mencionan otras personas porque te has dado cuenta de que te ha generado un par de discusiones en esta cuarentena que tú no creías que fueras a discutir por eso. Entonces comienzan a salir estas actitudes, estas cosas del corazón que realmente lo que muestran es como una verdad que nosotros, una creencia que nosotros tomamos como verdad y que la convertimos en nuestra realidad. Entonces, todos lo hemos escuchado. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y muchas veces nosotros decimos como que ya no soy esclavo del pecado, pero estoy siendo esclavo de mis pensamientos. Estoy siendo esclavo de mis pensamientos. Estoy creyendo que Dios es bueno, pero que Dios no es lo suficiente para que mi vida cambie. Estoy creyendo que Dios es grande, que es poderoso, que es sobrenatural, pero no estoy creyendo que pueda haber un cambio en mi familia, que pueda haber un cambio en mi vida. Creo que Dios es el que sobreabunda en todas las cosas, pero mi situación actual sigue siendo la misma y las cosas no cambian. Entonces, entramos en un choque de contradicciones entre nosotros mismos que hace que toda nuestra red de creencias comience a tambalear. Entonces tú entras en un sube y en un bajo. Entonces un día tienes toda esta energía, toda esta emoción, toda esta esperanza de sí, cuando termine la cuarentena, entonces vamos a ponernos a hacer esto, yo voy a conseguir esto. Pero hay otros días donde tú dices, esto parece que nunca va a terminar, el número de muertes crece todo el día y estás como ahí y bajas de nuevo. Entonces puede que sea algo como muy sutil, pero es algo que tiene una base esencial tan primordial que puede cambiar todo lo que nosotros somos de un momento a otro. Si tú crees que tú eres demasiado pequeño, estás creyendo también que Dios no pensó en tu tamaño ni en lo que tú necesitarías para el resto de tu vida cuando Él te diseñó. Si tú crees que no tienes paciencia, que no tienes tolerancia, que eres muy inseguro, entonces estás hablando como de todas estas cosas que tú crees que no fueron suficientes en el momento en el que Dios te creó, cuando Dios conoce tu historia. Y esto es muy bonito porque eso es como un paréntesis. Como Dios conoce tu historia, Dios conoce cuál es el tipo de carácter que tú vas a necesitar durante toda la historia. Entonces, al momento en el que tú naciste, Él comenzó a gestionar esta clase de cosas alrededor tuyo y dentro de ti para que tú comenzaras a desarrollar lo que es tu carácter y tu temperamento para asumir todas las cosas que van a suceder de ahora en adelante en tu vida. Entonces, si Dios es tan, tan, tan perfecto, ¿por qué no podemos creer en Él? Porque estamos siendo esclavos de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos realmente tienen un poder impresionante, impresionante. Tú puedes estar enfermo, creer que estás sano y de un momento a otro sacar un examen médico y darte cuenta de que realmente nunca tuviste nada. Porque la fe
coge lo que es sobrenatural y lo convierte en algo que es vivo, palpable, material, físico, algo que yo puedo alcanzar, pero algo que es una verdad que Dios ya dio, es una verdad que Dios ya entregó a tu vida. De hecho, hay muchos términos para eso. En medicina y en psicología se llama psicosomatizar. Cuando tú crees algo en tu mente o en tus emociones que es tan fuerte que se apodera de ti tanto como para enfermarte o como para darte salud. Entonces, son esta clase de cosas que comienzan a entrar como en juego. Y realmente lo único que nos libera de eso es la verdad. Entonces dice en Juan 8, voy a estar leyendo como dos versiones de la Biblia. Una es La Pasión, que es una versión en inglés que traduje, y la otra es la Nueva Traducción Viviente. Esta la voy a decir en la versión La Pasión. Ese es Juan 8:32. Dice, si abrazas la verdad, esta soltará verdadera libertad en tu vida. Si tú abrazas lo que es verdadero, esta misma verdad lo que hará es que entrará en tu vida y te liberará. Te va a liberar de todo lo que está sucediendo en tu mente y en tus emociones, incluso en el mundo físico. Entonces, más adelante, nosotros estamos viendo, bueno, nosotros sabemos, todos conocemos el versículo donde Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y puede que sea muy obvio, pero a veces decimos, sí, yo necesito libertad. Y a veces decimos, sí, yo necesito libertad, yo necesito libertad. Cuando realmente la palabra dice, ya no eres un esclavo del temor, ya no eres un esclavo. Dicen muchas partes, ya no eres un esclavo. Pero nosotros seguimos como ahí, como esclavizándonos con nuestros pensamientos y emociones. Y te dice nuevamente, la verdad te va a hacer libre. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad soy yo. Entonces, en Juan 14:6, que es donde está este pasaje, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y más adelante Juan también dice en segunda de Juan 1:2, dice, por la viviente verdad que tiene una casa, por la verdad, perdón, por la viviente verdad que tiene una casa permanente en nosotros y estará con nosotros siempre. Ahí él está hablando de que la verdad ha hecho casa en nosotros, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo obtenemos la verdad? Si la verdad es algo que parece ser tan abstracto, pero realmente es Jesús, y hablamos de que Jesús cuando murió hizo de nosotros una casa, nosotros somos una casa de verdad. En nosotros está escrito toda la verdad que nosotros necesitamos para ser libres. En nosotros hay una verdad viviente y permanentemente habitando con nosotros. Y dice la palabra, y estará con nosotros por siempre. La verdad no nos abandonará. Y lo bonito de eso es que no está sujeto a ninguna condición. No dice, si tú crees en la verdad vivirá para siempre en ti. En el momento en el que tú aceptaste a Jesús, la verdad comenzó a vivir en ti y comenzó a ser algo permanente allí, algo real dentro de ti. Entonces, dice, eh, comienza a hablar más adelante también en segunda de Juan todo lo que viene con esa verdad que comienza a habitar dentro de nosotros. Dice, la gracia, la misericordia. En segunda de Juan 1:3, que es el siguiente versículo, dice, la gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerá con nosotros los que vivimos en la verdad y en el amor. Entonces te dice, no solamente con la verdad viene una libertad que va a vivir en ti siempre, sino que dice la gracia, la misericordia y la paz. Y yo creo que aunque estos conceptos pueden ser muy abstractos o muy como lejanos o muy ideales o utópicos, realmente la paz es algo que nosotros queremos en nuestras vidas. Hay momentos donde nos sentimos tan absorbidos por todo lo que está sucediendo, por cómo mi mente y mi corazón o los hombres a veces un poco más la mente, las mujeres un poco más el corazón, con todas las cosas que comienzan a pasar allí, esos pensamientos flashes que uno tiene, que uno lo tiene un día y está bien, y al día siguiente uno tiene otro, y al día siguiente otro, entonces tú comienzas a pensar en eso, meditar en eso y comienza a crecer algo dentro de ti que comienza como a absorberte.
y a veces tú solamente quieres estar tranquilo, tú solamente quieres tener paz, es como yo quiero dejar de pensar en esto, o me estresa tanto la situación que a veces ni siquiera lo pienso, sino que mi cuerpo se comienza a tensionar y yo entro en un estado de anulación completa, que es que me quedo callado y todo el mundo me habla y no quiero hablar, no tengo emociones hoy, no estoy, y realmente lo que está sucediendo dentro de ti es algo muy fuerte, es algo que está sucediendo como que está cambiando lo que tú piensas, incluso lo que tú eres. Entonces, este tema de los pensamientos es algo que realmente manifiesta algo dentro de lo que nosotros somos que es muy fuerte, porque comienza a atacar nuestra identidad. Entonces nosotros decimos, si Dios es, entonces ¿por qué mi vida está así? Si Dios es, entonces ¿por qué todo lo que está sucediendo sucede? Si yo creo en Dios y se supone que Dios es bueno, entonces ¿por qué está sucediendo todo esto que sucede en mi vida? Y muchas veces es porque hay una verdad que vive en ti que estás desconociendo. Entonces, en Efesios 4, él está hablando acerca de la antigua vida y la nueva vida. Él comienza a decir, nosotros antes vivíamos, pero ahora. Ustedes antes caminaban por la carne, pero ahora. Entonces, en el capítulo 4, verso 20, del 20 al 22, habla, pero este no es el estilo de vida que Cristo ha desarrollado dentro de ti. Si realmente has experimentado al ungido y has escuchado su verdad, se verá reflejado en tu vida. Porque sabemos que la verdad última está encarnada en Jesús. Y Él nos ha enseñado a abandonar el estilo de vida del hombre antiguo. ¿Qué es lo especial de todo esto? Esta es la The Passion Traduction. Hay otras versiones que pueden ser un poco más sensibles. Quería usar esta porque en esta habla de forma más clara sobre lo que Cristo hace. Porque en el 20 dice, Cristo ha desarrollado dentro de ti un estilo de vida nuevo y diferente. Entonces, ilustra un poco más que no se trata de ninguno de nosotros, sino que es algo que de hecho ya está dentro de ti. Dios ha desarrollado un estilo de vida dentro de ti. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está Cristo? Vivo. Pero también dice, si realmente has experimentado al ungido y has escuchado su verdad, se verá en tu vida. Y es como cuando dice en el Salmo, esa es una de mis partes favoritas del Salmo. Dice, no me acuerdo en qué parte lo dice, porque en realidad soy un poco mala para las citas, pero me acuerdo del verso. Habla de que Cristo canta canciones de libertad todos los días alrededor de nosotros, que son soltadas canciones de libertad todos los días, continuamente alrededor de nosotros. Y si se sueltan continuamente canciones de libertad alrededor de nosotros es porque realmente no estamos viviendo en libertad. Pero dice acá la palabra, si realmente has escuchado la verdad y has experimentado el ungido, entonces esto se manifestará en tu vida. Y hay unas verdades que no estamos escuchando. Hay unas verdades que estamos omitiendo de lo que es Dios y de lo que realmente hace en nuestra vida. Entonces es muy bonito porque más adelante en Efesios 6, él comienza a hablar como de la armadura del cristiano, todos conocemos estos versos. Ponte el yelmo, el escudo de la fe, la espada, pero dice en el 6:14, pon la verdad como un cinturón para darte fuerza y así permanezcas parado en triunfo. ¿Por qué vivimos como derrotados? Porque no conocemos la verdad que nos libera. Porque vivimos como esclavos, porque no conocemos la verdad que nos libera. No la estamos escuchando. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios que estás ignorando en este tiempo? ¿Cuál es la verdad de Dios que estás ignorando en este tiempo? Entonces, hubo un momento en el que, en esta cuarentena, en el que yo entré en un momento de, ¿qué va a pasar con mi vida?
yo tengo muchos planes, muchos sueños. Yo estaba a punto de ir a Colombia. Literalmente, el día que cerraron el aeropuerto, yo tenía básicamente un boleto para ir a Colombia y trabajar en algo que Dios había predispuesto. Y, o sea, son como muchas cosas, son como muchas cosas y de un momento a otro te cambia todo. Entonces yo estaba ahí como, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo renuncié a mi trabajo, en este momento no estoy estudiando, entonces fueron como decisiones muy, muy, muy guiadas. Dios me dijo renuncia, me dio una fecha que fue el 16 y me dijo, tu mamá tiene que volver el 17 y yo comencé a decirle, mamá, tú tienes que estar aquí el 17, tú tienes que estar aquí el 17. Mi mamá llegó el 17 y el 18 cerraron todos los aeropuertos. Fue algo cronometrizado, o sea, fue el kairos de Dios vivo en mi vida. Y en ese momento yo me quedé como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque hay muchos sueños y muchos planes y hay una vida por delante que de un momento a otro se paró por completo, se paró. Entonces estamos ahí y tú te quedas como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué pasa si las decisiones que estoy tomando no son buenas? Entonces, Dios siempre me ha dicho como, eso fue una verdad que fue como liberadora para mi vida. Hubo un tiempo en el que yo le decía a Dios, como Dios, yo realmente quiero agradarte y quiero hacer como cosas que sean, que tengan un fruto en ti, que sea eterno. Entonces, yo quiero que todas las decisiones de mi vida siempre estén encaminadas y siempre estén filtradas por lo que tú quieres. Entonces, hubo un tiempo de muchísimo temor mezclado con miedo en mi vida, que yo creía que era temor del reverente, pero no, era miedo, puro miedo, de errar, de cometer errores, de no tomar las decisiones correctas. Entonces yo decía, no, yo no voy a tomar ninguna decisión porque Dios me va a decir cuál decisión tomar. Entonces me paralicé, me paralicé. Y Dios me decía, pero hija, si tú has dispuesto en tu corazón, en tu mente, con todo lo que tú eres, confiar en mí, tú tienes que comenzar a caminar. Tú tienes que comenzar a caminar y yo te voy a guiar por las decisiones que son buenas. Entonces les cuento algo así, un poco personal. El año pasado, antepasado, wow, el año antepasado yo tuve una visión donde Dios me mostraba un bosque y yo estaba ciega, yo no podía ver. Y yo sabía que estaba dentro de un bosque porque olía y se sentía como un bosque. Y él me cogía de la mano y me decía, no vas a ver, no vas a escuchar, no vas a sentir, no vas a pensar, no te voy a dejar saber nada. Te voy a enseñar a depender de mí. Y fue como, sí, lo que todos los cristianos hemos querido en la vida, que Dios nos enseñe cómo caminar con Él. Desastre total. Yo me acuerdo que antes de eso yo tenía como 4 años diciéndole a Dios como mata todo lo que soy, mata todo lo que soy, mata todo lo que soy. Y fue como un momento donde de verdad yo no sabía nada. Y hasta el momento no sé nada y no saber nada es horrible. Es horrible. Porque no hay ningún propósito. Cuando tú no tienes planes, no hay ninguna estrategia, no tienes como nada por lo cual vivir. Y en este momento es como eso, como estamos en nuestras casas y tal vez no tenemos nada que perseguir más que lo que se puede crear adentro. Y eso puede dar un poco de temor porque no hay como ninguna oportunidad para que tú logres algo en tu vida que te dé alguna satisfacción personal o laboral o profesional o espiritual. Y en ese momento en el que Dios me mostró eso, yo me acuerdo mucho que Dios me daba muchos sueños, muchas visiones, y en ese momento yo no volví a tener más visiones por un largo, largo, largo tiempo. Dios no me decía nada. Habían personas que oraban por mí y me decían, yo no entiendo cuando yo oro por ti, yo no veo nada, ni escucho nada, yo oro por los demás y Dios me habla cosas, pero cuando oro por ti, nada. Y yo estaba como, ok, ¿qué hago? Entonces se cambiaron muchos planes, todo sucedió como yo menos lo pensaba. Hace 2 años incluso, en ese momento fue cuando conocí a Manuel y todo comenzó a suceder así. Yo le decía a Dios como yo no quiero errar ninguna decisión. Yo quiero poder agradarte, quiero que todo lo que yo soy esté encaminado por ti. Y él me decía, si tú crees realmente
que yo soy bueno, tú vas a confiar que yo te voy a guiar por el camino correcto, que yo te voy a dar y que todo lo que yo te dé, así tú veas que no es bueno en ese momento, va a ser realmente bueno para ti y te va a ayudar al lugar al que yo te quiero llevar. Y eso fue una verdad que fue liberadora para mí. Eso, porque yo andaba con mucho temor, porque yo quería realmente agradar a Dios. Entonces, era como cuando tú quieres agradar a alguien que tú no sabes qué hacer o qué no hacer. Es como, no, si hago esto de pronto no está bien, pero si hago esto tal vez sea bueno, pero mejor no lo hago porque tal vez no salga muy bien o no sea como yo espere, o tal vez no es suficiente, entonces no lo hago. Entonces, cuando Dios comienza a decirme a mí como yo soy bueno, comenzaron a venir a mí todos estos versículos de los que yo me había como olvidado por completo. Yo soy el que crea un camino ancho debajo de tus pies a fin de que no tropieces. Yo soy el que cuidará tu mano. Y si tú llegas siquiera a intentar tropezar, yo te levantaré, te sostendré y te pondré bajo mi diestra. Yo soy el que, aunque tú camines, yo soy el que va a enderezar tu camino y te guiará por la senda correcta. Yo soy el buen pastor. Yo voy a proveer todo lo que tú necesitas por el resto de tu vida. Y esas fueron verdades que Dios comenzó a soltar en momentos donde yo estaba como tranquila, callada, y yo comenzaba a orar esto. Y comenzaban a venir todas las palabras bíblicas, muchos salmos donde decía, Jesús es mi refugio, Jesús es mi protección. Y esas verdades comenzaron a ser verdades en mi vida. Ya no era David el que lo estaba escribiendo y no era yo recitando un versículo de David porque son los salmos, entonces los salmos tienen poder. No, era una verdad de lo que Dios es, una verdad esencial de lo que Dios es, que estaba comenzando a ser real en mi vida, que estaba comenzando a tener fuerza en mi vida y que yo estaba comenzando a darme cuenta de que era verdad. Porque aunque yo nací en un hogar cristiano, escuchando todo esto, no había experimentado ni había escuchado la verdad de Dios de primera mano. Y esto era otra de las cosas que Dios me decía, tú nunca vas a necesitar un intermediario, nunca, nunca, nunca vas a necesitar un intermediario. Entonces, yo te abrí el camino para que tú fueras directamente al Padre. Tú no necesitas a alguien que ore por ti, tú no necesitas a alguien que te muestre el camino, tú no necesitas a alguien que te diga qué va a pasar o qué no va a pasar o qué está diciendo Dios, porque yo abrí el camino para que tú vinieras directamente, para que tú te acercaras directamente y pudieras experimentar cuál es la verdad liberadora que yo quiero soltar en tu vida. Y en ese momento cuando yo le estaba diciendo a Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a suceder con los planes que yo tengo? Dios, tú sabes, yo tengo muchos planes, he ahorrado todo mi salario, no me he gastado nada, lo tengo aquí, ¿qué hago con todo esto? Porque incluso en ese momento se volvió como absurdo tener un ahorro ahí que yo no puedo realmente usar en nada en este momento. Entonces, todo se vuelve como obsoleto. Dios mío, ¿yo qué hago? Y él me dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán dadas por añadidura. Y en ese momento fue sentir como Dios está anhelando que lo que Él es sea una verdad tan viva en tu vida que no haya oportunidad para que tú sientas lo que es la desesperanza, porque está su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no haya oportunidad de que tú sientas que no hay salida o que no hay abundancia o que no hay forma de salir porque su misericordia viene con su verdad. Que tú no sientas que no eres suficiente, que no tienes suficiente, que no conoces lo suficiente, que te hace falta mucho por vivir, que te hace falta mucho por ser sabio, que te hace falta mucho en todo lo que tú eres, porque su gracia viene con su verdad. Entonces,
están todos los pensamientos y todos los sentimientos de lo que nosotros somos aquí expuestos en carne viva, sensibles, porque estamos conviviendo unos con otros y el carácter se hace aún más visible, porque a veces no nos soportamos nuestras luchas internas, que esa realidad de lo que nosotros tenemos, nuestra mente y nuestro corazón, necesita ser reemplazada por un reconocimiento de una de las verdades que Dios esté soltando en nuestra vida. Entonces, yo amo que la palabra es una palabra viva, que trae acciones vivas a nuestra vida, que trae esperanza viva a nuestra vida. Entonces, vamos a retomar lo que estábamos hablando, lo que papá estaba compartiendo el domingo. El domingo fue muy bonito porque Dios ya me había dado el tema que yo iba a hablar hoy. Y el domingo, cuando mi papá estaba hablando, yo veía como todo esto encajaba por completo. Entonces, vamos a retomar Filipenses 4, donde dice que todas sus peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y acción de gracias. Entonces, lo primero es eso. Vamos a confrontar nuestros pensamientos porque realmente hay que aceptar que todos queremos vivir en paz, que todos queremos vivir con esperanza, que no queremos vivir con miedo, que no queremos vivir con esos faltantes inseguridades en nuestra vida. Entonces, lo primero es nos vamos a acercar a Dios y dejar que todo sea conocido delante de Él. Una de las cosas más importantes dentro de una relación, que lo que yo pienso que es más importante dentro de una relación es ser real, completamente transparente, completamente sincero, dejar ver todas las heridas, dejar ver todos los blancos, los grises, los negros, dejar ver todo lo que está dentro de nosotros. Y eso es lo que Dios también quiere hacer con nosotros. Él nos creó, Él nos diseñó, Él sabe todo lo que está pasando, pero para los que han leído La Cabaña, en La Cabaña dice, yo ya lo conozco todo, pero igual, aunque yo sé lo que tú vas a decir, me gusta el momento en el que tú lo pronuncias. Y a Dios le encanta ese momento donde nosotros comenzamos a sacar todo lo que nosotros le decimos, Dios, tú ya lo conoces, pero esta es la radiografía de mi corazón. La verdad es que a veces siento que la fe que me diste puede no ser suficiente porque están pasando muchas cosas en mi corazón y entonces Al dice, ay, ok, tú sientes que tu fe no es suficiente, pero bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces tú dices, wow, mi fe sí es suficiente. Y así comienza, tú dejas que todas tus peticiones, que todos los ruegos de tu corazón sean conocidos delante de Dios todo. Dios, a veces siento que me falta esto, a veces me molesta, yo le decía a Dios, le decía, ¿cómo quieres que haga lo que tú quieres si tú no me dices qué quieres que yo haga? Suena como un trabajo de lenguas, pero es así, como, ¿cómo quieres que yo haga lo que tú quieres que yo haga si tú no me dices qué hacer? Y yo le decía a Dios como todo el tiempo eso, yo entraba como en frustración y él me decía que yo entré en lucha con eso también. Él me decía, todo lo que le sucede a los hijos de Dios sirve para bien, a los hijos que lo aman va a terminar en algo que es bueno, va a terminar en algo que está bien. Y yo le decía a Dios, pero eso quiere decir que si yo tomo un camino equivocado, entonces si hierro, igual va a salir para bien. Y él me decía, sí, igual va a salir para bien, entonces confía en mí, camina. Y yo, no, pero es que yo quiero que tú me digas exactamente lo que yo quiero hacer. Y él, no, tienes que aprender a confiar en mí. Entonces, no solamente es escuchar esas verdades, sino creer esas verdades. Entonces, o ok, más adelante en Filipenses 4 dice que es importante entender la paz de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Filipenses 4, ajá, donde dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos. Entonces, es importante conocer cuál es esa verdad 7, 4, 7, de que la paz de Dios
está no solamente en nuestros corazones, es decir, en nuestros sentimientos, en nuestros temores, en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, en nuestros faltantes, sino también en nuestra mente. Y recuerdo yo que hace muchos años, tal vez unos 6 años, yo estaba teniendo como una lucha de pensamientos muy fuerte. Y yo comencé a hacer un devocional que se llama, el de Joyce, de un libro de Joyce Meyer que se llama El campo de batalla de la mente. Y es súper interesante, es muy bueno, pero aún así después de hacer el devocional yo me sentía como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y recuerdo mucho que en ese tiempo yo le decía a Dios, Dios, tú eres el que crea, el que trae a vida, el que destruye y trae a muerte. Entonces yo te pido que con el soplo del león tú crees nuevos pensamientos en mi mente y con el rugido del león tú destruyas los pensamientos de mi mente que no te pertenecen. Y esa es una oración en la que yo he perdurado hasta el día de hoy. Es una oración que realmente ha cambiado muchas cosas como en mi vida, que Dios cree sus pensamientos en mi mente, porque Dios dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos, pero también dice que mis pensamientos se darán a conocer. Entonces, yo como conozco sus pensamientos, allí, estando allí a la luz de su verdad. Entonces, más adelante, dice en el siguiente versículo, en el 8, por tanto, hermanos míos, pensad en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza. ¿En qué es lo que se tiene que llenar tu mente? Tu mente se tiene que llenar de todas las verdades que Dios está soltando. ¿Cómo conocemos las verdades de Dios? Pensando en lo que Él creó, lo que Él es en verdad, lo que es honesto, lo que es justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso, digno de alabanza. Cuando nosotros comenzamos a ser un poco más conscientes de esto y lo escuchamos y realmente entendemos que la verdad trae libertad a nuestra vida, nosotros nos acercamos a las verdades de Dios y comenzamos a absorberlas como algo en nuestra vida que sostiene todo lo que somos. Y entonces comenzamos a ser conscientes de cuando un pensamiento, por blanco que parezca, en realidad es un gris tirando a negro que no viene de parte de Dios. Entonces tú dices, ay Dios mío, ten misericordia de mí, Dios mío, protégeme, protégeme, pero Dios te está diciendo, yo lo consumé todo para amarte a ti y cuando te amé, te ofrecí todo mi cuidado. Te dije que te metieras bajo la sombra de mis alas y te dije que yo te daría protección, que yo sería tu torre fuerte y tu refugio. Entonces, si eso es Dios para mí, si eso es la verdad que yo estoy creyendo ahora en este tiempo, pues nada me va a tocar. Ninguna plaga tocará ni tu morada, ni tu casa, ni ninguna pestilencia vendrá de noche a atacarte, porque la verdad es que Dios es mi protector. Y si Dios es mi protector, entonces, ¿qué? ¿Qué puede esclavizar mi pensamiento? ¿Qué puede esclavizarme si Él ya me ha liberado? Entonces dice en el 9, lo que aprendiste, recibiste, y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. De nuevo, la paz es algo que nosotros realmente necesitamos en nuestra vida. Por más utópico que suene, eso es algo que necesitamos en nuestra vida. Por eso cuando Cristo muere, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino como la doy yo, porque sabía que la paz era algo que íbamos a necesitar, porque la paz nos guía, la paz es el fruto de tener esperanza, y la esperanza es fruto de entender la eternidad de Dios. Entonces, todo lo que recibimos, todo lo que vimos y lo que hemos visto durante toda nuestra vida, todos esos momentos en los que Dios nos ha revelado a nosotros quién es Él, recordarlo, oírlo, verlo, sentirlo y volverlo a traer con nosotros para realmente reconocer que hay un Dios de paz que vive dentro de nosotros. Entonces, dice luego, eh, aprendamos a vivir, bueno, esto ya es fuera de Filipenses. Luego de que nosotros
cogemos todo lo que hemos aprendido y recibido, juntamos todo lo que Dios ha mostrado en nuestras vidas y como Dios se ha presentado a nosotros, nosotros vamos a aprender a vivir en cada circunstancia, porque cada circunstancia Dios nos ha llamado a ser más que vencedores, porque todo lo que le sucede a los hijos de Dios sirve para bien, porque incluso Pablo entre cárceles y entre casi morir y en toda la angustia de la que nos hablaba papá, él conocía una verdad y la verdad era Dios. Entonces dice ahí mismo en Filipenses, en el 11, cuando él comienza a hablar, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme en cualquier que sea mi situación. Dice Pablo, yo he aprendido a contentarme con mi situación, porque las situaciones tienen que cambiar, en algún momento tienen que cambiar, o sea, las situaciones no son estáticas y no son para siempre. Las situaciones cambian, están en constante cambio. Nosotros creemos que siguen igual, pero están en constante cambio, porque el tiempo crea un cambio. O deteriora las cosas, o crea las cosas, o hace intensas las cosas, o las disminuye. El tiempo hace que todas las situaciones cambien, todas las situaciones cambien. Esta situación en tu vida va a cambiar, no porque sea un mensaje de esperanza y de fe, sino porque en Dios está dispuesto todo a cambiar, a que avance. No es que para nuestros ojos sea algo bueno o algo malo, sino que en la verdad de Dios y en el kairos de Dios y en la eternidad de Dios, todo está supuesto a estar en un movimiento constante. Entonces Pablo dice, yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Y él comienza a decir, porque yo sé vivir cuando hay, cuando no hay, cuando siento, cuando no siento, cuando siento que me voy a morir y cuando siento que la esperanza de Dios está viva en mí. Cuando siento que hay dinero, cuando siento que no hay dinero. Cuando siento que mi corazón está roto o cuando siento que mi corazón está sano y fuerte. Cuando siento que la situación con las personas que están a mi alrededor es buena y cuando siento que la situación con las personas que están a mi alrededor no es buena. ¿Por qué? Porque él entiende que la situación no es el punto final, es un punto dentro del proceso, pero ese no es el final, ese no es el final de tu situación. Entonces, él aprende a contentarse porque él tiene la verdad de que hay una eternidad clara y hay una paz que viene con la esperanza que él ha manifestado. Y después dice que este es otro versículo que a nosotros nos encanta. A todos los cristianos creo que les encanta mucho este versículo. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Entonces, lo importante es realmente ver a la palabra y ver esas verdades de quién es Dios en todo lo que hemos visto en nuestra vida, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos sentido, todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor de nuestra vida, que dan testimonio de quién es Él. Y hacer que esa palabra que está escrita aquí se alumbre en nuestros corazones, se alumbre en nuestros corazones, para que su verdad libere, para que su verdad traiga libertad a nuestra mente, a nuestro corazón, para que su verdad tenga el poder y el lugar que se merece, porque fue por su verdad establecida que Él vino a hacer todo lo que vino a hacer. La verdad de que Él nos ama, de que Él tiene una casa para nosotros, de que Él cuidará cada uno de nuestros pasos. Y esto puede ser muy romántico, pero realmente cuando nosotros entendemos que es una verdad constante, que no va a cambiar, independientemente de lo que yo haga, no lo haga, o la situación que esté pasando o que no esté pasando, esa es una verdad que permanece siendo verdad, porque Él es la verdad y Él es eterno. Entonces hay una eternidad en lo que Él ha declarado, hay una eternidad en sus promesas y no es un dicho religioso, es algo que simplemente Él estableció para nuestras vidas. Es algo que Él
ha manifestado de manera que nosotros podamos conocer quién es, porque Él anhela que nosotros los conozcamos. Hay otra cosa de la cabaña que me gusta mucho. Él dice, yo mandé a mi hijo Jesús para que todo el mundo conociera mi amor a través de él. Pero cuando ven la palabra, se acercan como a jueces o reyes o éxodo y ven todas estas guerras, tienen una imagen de mí como si yo fuera un Dios malo, un Dios de ira, un Dios que no ama. Y él me dice, lo que venía a hacer Jesús era a mostrar mi amor. Y realmente Jesús, Jesucristo, Cristo es el camino al Padre. Cristo siempre está supuesto a llevarnos al Padre. Él siempre está supuesto a mostrarnos quién es Dios. Entonces, es tiempo de que nos acerquemos a las verdades que Él está soltando en nuestras vidas y reconozcamos que es una verdad que nos cobija, que nos aplica, que es una verdad que nos va a liberar de nuestras luchas mentales y emocionales y todo. Entonces, esta es la palabra de la que Dios me había estado hablando, es la palabra que Dios ha usado para retar mi vida de muchas maneras. Sé que lo hará con cada uno de ustedes a su manera, a su forma y en su tiempo. Sé que va a tener fruto porque no es una palabra que provenga de mí o de mi sabiduría, sino que es algo que me ha costado lágrimas, risas, procesos, que ha sido no de una semana, sino de un largo tiempo donde Dios realmente se ha mostrado a mí tal y como es Él, con su gracia, su misericordia y su paz. Y sé que eso es lo que quiere Él mostrar para cada uno de ustedes. Entonces, los amamos. Vamos a orar para cerrar. Papá, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad de verte, de experimentarte, de oírte. Gracias, papá, porque tú tienes pasión en tu corazón porque nosotros conozcamos quién eres.